Muy bien. Bueno, seguimos nosotros, hemos leído el día martes un poquito ya la continuación de lo que está viviendo Siddhartha. Recordemos que Siddhartha decide abandonar a Gotama, al Buda, al iluminado, al perfecto, al sabio, al santo, y emprender su propio camino, su propia búsqueda, ¿no? Yo creo que es una vida bastante valiente. Algún rato todos nosotros deberíamos de emprender esa travesía, ese viaje. Incluso habíamos hablado un poquito de Constantino Cavafis, haciendo referencia a que toda vida es un camino, es un peregrinaje, es ir a algún lado, ¿no? A veces somos peregrinos que simplemente transitamos por el mundo, a veces somos buscadores, que es distinto, los buscadores están como con ansia de encontrar algo, ¿no? El peregrino simplemente se deja sorprender por el camino. Hay una gran diferencia, y yo creo que nosotros a veces experimentamos un poco de buscadores y a veces de peregrinos, ¿no? Siddhartha en este caso está peregrinando, ¿sí? Y también está buscando, recordemos que está buscando el sonido del Atman, ¿no? Esta voz interior profunda, su propio camino, su propia realización. Eso le hace que tenga una especie de despertar, que se dé cuenta de las bondades de la naturaleza, del mundo, que logre conectar con su yo y pasar el río, cruzar al otro lado, ¿no? Irse a la ciudad, quiere experimentar el mundo, quiere saber qué es el amor, qué es estar con una mujer, quién es esta persona como Kamala que le induce en las artes amatorias y que le ayuda justamente a vivir otro tipo de experiencias a Siddhartha. Como vemos, Siddhartha también junto con esas condiciones que le pone Kamala, también está el hecho de que tenga dinero y que entre al mercado, ¿no? Que se venda. En pocas es un poco lo que nosotros hacemos, todos somos comerciantes. Recordemos que desde que termina el feudalismo, comienza la era de la modernidad y empieza la época del comercio. Todo tiene que venderse, ¿no? El comerciante es el que sale adelante, el que usa el ingenio para seguir como vendiendo productos, vendiendo habilidades, vendiendo cosas. Cuando mandamos una carpeta, una hoja de vida, ¿qué es lo que hacemos? Ofrecemos un producto, una habilidad, un servicio, ¿no? Comerciamos también con lo que somos, ¿no? Eh, Eso le enseña Kamala. Pero Siddhartha se lo toma como muy fácil, ha aprendido cosas más complejas, dice él. Sin embargo, vemos nosotros ahora en la lectura que ha ido pasando, que Siddhartha se ha ido como absorbiendo, dejando absorber por este mundo del comercio, del dinero, de los lujos, del placer, y termina con una sensación de vacío, ¿no? Eh, yo creo que no hace falta explicar la sensación de vacío. Alguna vez nosotros la hemos experimentado, me imagino yo, eh, y si no la hemos experimentado, quizá algún rato la experimentaremos, esta sensación de sentir que nada tiene sentido, que se ha perdido el horizonte, que los días son grises, que todo es una repetición, que lo que hacemos no tiene trascendencia, en fin, esos son, cada uno lo vive de distinta manera. Bueno, Siddhartha lo está viviendo y ese sentimiento parecería que le está llevando a una fuerte depresión. Pero ojo, no solo tomemos la depresión como una especie de bajón anímico, hay depresiones muy fuertes que son también pérdidas de sentido, que creo que son las más profundas, ¿no? Ahora se ha generalizado esto de estoy depre, ¿no? Y es porque por ahí estoy, amanecí un poco de triste, estoy depre. Bueno, quizá no sea tan así, quizá estás triste, no deprimido. Deprimido es otra cosa, es realmente llegar al fondo del abismo, ¿no? Como diríamos con metáforas. Y bueno, en eso estamos. Siddhartha sale de la ciudad ya, quiere buscarse de nuevo, volver a encontrarse, oye una voz que parece que es una vocación, un llamado, abandona Kamala, abandona todo lo que estaba haciendo y se va frente a un río, ¿no? Y está con una serie de pensamientos que parecerían indicar que busca la muerte, el no ser, la desaparición, ¿no? Y ahora, Kamala también nos menciona que está embarazada, ¿sí? Kamala se queda embarazada, se queda con un hijo de Siddhartha, y eso hace que Kamala abandone su anterior vida Alexis nos había compartido esta situación de Kamala, una especie de prostituta de gente rica, ¿no? O sea, no era cualquier prostituta y sabía mucho de las artes del amor. Ya habíamos visto que Kamala es pasión, pero también es amor. Y esto bonito de unir en una sola deidad las dos realidades, ¿no? Y después habíamos visto que también practica el Kama Sutra, ¿no? No lo menciona directamente, pero habla de estas sin número de posiciones, en fin. Es decir, Siddhartha pasa por su humanidad más carnal, más sensual, por el senso italiano, ¿no? Y bien, y para continuar, estamos en esa situación. Ahora quisiera hacer un paralelismo y con esto pasamos ya a leer.
con la vida de Hermann Hesse. Hay un librito que, si es que alguien quisiera profundizar, siempre es bonito cuando uno empieza a leer la obra de algún autor, meterse un poquito a su vida, porque por lo general, si ustedes ya están escribiendo las crónicas, se dan cuenta que lo que escribimos por lo general es autobiográfico casi siempre. Poco nos inventamos. Hay un librito este que tengo que se llama Obstinación, que son sus escritos autobiográficos. Él mismo escribe su vida, va escribiendo partes de su vida. Y mientras lo leía, me pareció interesante un fragmento que les comparto de un diario que él escribe en 1900, donde describe una situación de amor muy parecida a lo que está viendo ahora Siddhartha. Como un paralelismo y como un dato relevante, pienso yo, y para que veamos cómo hay como una especie de espejismo con el autor, les leo textualmente lo que dice, ¿no? Estaba enamorado Jesse previamente de una chica llamada Elizabeth. Entonces, leo solo esta partecita que me interesa y que, como digo, tiene relación con Siddhartha. Dice así, Jesse. Todo lo que voy a leer es cita textual, ¿no? La primavera y el amor. ¿Amor? No sé. Se trata únicamente de un hombre. Para mí el amor es este lirismo delicocente que me invade de vez en cuando como una forma especial de la sentimentalidad y que es tan dulce como debilitador. ¿O debo pensar en esos momentos en Elizabeth? ¿Acaso es amor que a veces tenga ganas de decirle más cosas de las que se dicen en general a las chicas? ¿Que a veces me entristezca imaginar que le hago confesiones y debo alejarme cubierto de vergüenza? ¿Acaso no debería modificar la base insegura de toda mi vida actual, poner una base pétrea y desde ella perseguirla con la bandera roja de la pasión, con tempestad y sacrificios? Cuando recuerdo aquella grave y ardiente pasión con la que sucumbí siendo todavía un chiquillo al primer amor de mujer, aquellos arrebatos, aquellas noches de llanto y aquellos proyectos de vida planeados en la fiebre, cruzados por súbitos pensamientos de suicidio y sin embargo tan felizmente audaces, aquella furia de murmurar 1000 veces el nombre de Lisa en la cama, de contarlo en el jardín, de gritarlo en el bosque. Cuando pienso en todo ello, tengo que reírme con tristeza y no puedo llamar amor a esta delicada inclinación. Bueno, vive este número de sentimientos, ¿no? Que es también interesante. Y bueno, el amor es así, es un cúmulo de sentimientos explicables. Y bueno, con este preámbulo empezamos, seguimos con lectura. Siddhartha está frente al río pidiendo la muerte. Solo que la muerte se pide, pero uno no es dueño de la muerte. En ciertas ocasiones no. Vamos a ver qué pasa con Siddhartha. Vamos a ver. Muy bien, ahí estamos. Cari, vamos, por favor. Ya, Con el ¿desde ro- dónde estamos? con el rostro para ver qué nos quedamos la anterior vez. Con el rostro. Ok, ya. Con el rostro desencajado, clavó su vista en el agua. Al ver el reflejo de su cara, escupió en el agua. Lleno de abatimiento, separó el brazo que apoyaba en el tronco y se volvió un poco para deslizarse y hundirse de una vez para siempre. Se hundía hacia la muerte con los ojos cerrados. En ese instante, sintió una voz llegar desde remotos lugares de su alma, del pasado, de su agotada existencia. Era una palabra, una sílaba que repetía maquinalmente, una voz balbuciente. Se trataba de la vieja palabra, principio y fin de todas las oraciones de los brahmanes, el sagrado Om, que significaba lo perfecto o la perfección. Y en el momento en que la palabra Om alcanzó el oído de Siddhartha, de repente despertóse en su espíritu adormecido y reconoció la necedad de su intención. Siddhartha se asustó profundamente y pensó cómo había podido llegar a aquel punto. Se encontraba perdido, confuso, abandonado de toda sabiduría. Había intentado buscar la muerte, un deseo tan pueril que había podido crecer en su interior. Encontrar la tranquilidad apagando su vida, lo que no habían logrado en todo este tiempo la tortura, el despecho y la desesperación. Lo consiguió el Om al penetrar en su conciencia. Siddhartha reconoció su miseria y su error. Om repetía, Om.
y de nuevo volvió a tener conciencia del Brahma, del carácter indestructible de la vida que había llegado a olvidar. Pero ese momento tan solo duró un segundo, como un rayo. Siddhartha se desvaneció al pie del cocotero, quedó su cabeza junto a la raíz y durmió profundamente. Su sueño era hondo y libre de pesadillas. Hacía mucho tiempo que no conseguía dormir así. Cuando despertó después de varias horas, le pareció que habían pasado 10 años. Escuchó el ruido del agua. No recordaba dónde se encontraba ni cómo había llegado hasta allí. Abrió los ojos y con asombro observó sobre su cabeza los árboles y el firmamento. Lo pasado parecía estar cubierto por un velo inmensamente lejano e indiferente. Solo sabía que la vida abandonada había sido una encarnación pasada, anterior a su actual yo. Comprendía que había conseguido apartarse de su anterior existencia y se hallaba tan lleno de asco y de miseria que hasta había pretendido quitarse la vida. Allí, junto al río, bajo un cocotero, volvió en sí. Se había quedado dormido con la palabra sagrada Om en los labios, y ahora se despertaba y contemplaba el mundo como un ser nuevo. Con voz baja pronunció el vocablo con el que se había quedado adormecido. Le pareció que en todo su largo sueño no hizo otra cosa que hablar del Om, pensar en el Om, hundirse y penetrar en el Om, en lo indecible, en lo perfecto. ¡Qué sueño tan maravilloso! Jamás le habría refrescado tanto un sueño y renovado y rejuvenecido. ¿Acaso estaba muerto realmente o se había hundido y se había vuelto a nacer como una nueva encarnación? Pero no, Siddhartha se reconocía, sus manos y sus pies, el lugar donde se encontraba, el yo en su interior, el Siddhartha caprichoso, raro. No obstante, Siddhartha había cambiado, se había renovado, se encontraba descansado, despierto, alegre y curioso. Siddhartha se incorporó y vio frente a él a una persona, un forastero, un monje vestido con la túnica amarilla y la cabeza afeitada, en postura de meditación. Contempló al hombre que no tenía cabello ni barba y no tardó mucho en advertir que el monje era Govinda, el amigo de su juventud. Govinda, el que se había refugiado con el majestuoso. También había envejecido Govinda como él, pero su rostro aún mantenía los mismos rasgos y expresaba diligencia, lealtad, búsqueda y temor. Y cuando Govinda levantó la mirada al sentirse observado, Siddhartha se dio cuenta inmediatamente de que su amigo no lo reconocía. Govinda se alegró al verle despierto. Evidentemente, hacía mucho tiempo que esperaba que despertase, aunque no le conocía. Me he dormido, manifestó Siddhartha. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Sí, ya te he visto dormir, contestó Govinda. Y no es muy recomendable hacerlo en estos sitios, pues a menudo hay serpientes. Y además, este, este es el camino de los animales del bosque. Yo, señor, soy un discípulo del majestuoso Buda, del Sakyamuni. Pasaba por aquí con otros de mis compañeros, cuando te vi dormir en un lugar tan peligroso. Por ello intenté despertarte, señor, y al comprobar que tu sueño era muy profundo, me rezagué y me senté a un lado. Y mientras deseaba vigilar tu sueño, creo que yo también me he dormido. Mal cumplí mi servicio, pues el cansancio me venció. Pero ya que ahora estás despierto, dame licencia para reunirme con mis compañeros. Te agradezco mucho, Samana, que vigilaras mi sueño, continuó Siddhartha. Los discípulos del majestuoso sois muy amables. Ahora ya puedes irte. Me marcho con tu permiso. Que el Señor proteja tu salud. Gracias, Samana. Govinda hizo la señal del saludo y declaró adiós. Adiós, Govinda, contestó Siddhartha. El monje se detuvo. Permítame, señor. ¿De dónde conoces mi nombre? Siddhartha sonrió. Govinda, te conozco de la casa de tu padre y de la escuela de los brahmanes, de los sacrificios, de nuestro viaje con los samanes y de aquella hora cuando tú, en el bosque de Jetavana, te refugiaste en el majestuoso. Eres Siddhartha, exclamó Govinda. Ahora te reconozco y no comprendo cómo antes no me he dado cuenta inmediatamente. Bienvenido, Siddhartha.
Siento un gran gozo al volver a verte. También yo me alegro de verte otra vez. Has sido el vigilante de mis sueños. Una vez más te doy las gracias, aunque no hubiera necesitado una custodia. ¿A dónde vas, amigo? No me dirijo a ninguna parte en concreto. Los monjes siempre caminamos. Mientras no es la estación de las lluvias, vamos siempre de un sitio a otro. Vivimos según la regla, pregonamos la doctrina, recibimos limosnas y continuamos nuestro viaje. Siempre así. Pero tú, Siddhartha, ¿a dónde vas? Contestó Siddhartha. Yo hago lo mismo que tú, amigo. No voy a ninguna parte. Solo estoy en camino. Soy un peregrino. Govinda replicó. Dices que eres un peregrino y te creo. Pero perdóname, Siddhartha, no tienes aspecto de peregrino. Llevas el atuendo de un hombre rico. Calzas zapatos de aristócrata. Y tu cabello perfumado no es el de un samana. Muy bien, amigo. Has observado con agudeza, no has perdido detalle, pero yo no he dicho que sea un samán. Tan solo dije, soy un peregrino, y así es. Es posible, respondió Govinda, pero pocos peregrinan con esas ropas, con esos zapatos, con esos cabellos. Jamás he encontrado un peregrino así, en todos los años que camino. Te creo, Govinda, pero hoy has encontrado un peregrino con estos zapatos y así vestido. Acuérdate, amigo, que el mundo de las formas es pasajero, temporal, sobre todo con nuestros vestidos, nuestro cabello y todo nuestro cuerpo. Llevo el ropaje de un rico, ¿te has fijado bien? Lo llevo porque he sido rico. Y llevo el pelo como la gente mundana y los libertinos porque también he sido uno de ellos. Y ahora, Siddhartha, ¿qué eres ahora? No lo sé, lo ignoro tanto como tú. Estoy en camino. He sido un potentado y ya no lo soy. Y no sé lo que seré mañana. ¿Te has arruinado? He perdido las riquezas o ellas me arruinaron a mí. Digamos que se me han extraviado. Govinda, la rueda de lo ingrato gira con extremada rapidez. ¿Dónde se halla el Brahma Siddhartha? ¿Dónde se encuentra el Samana Siddhartha? ¿Dónde quedó el rico Siddhartha? Lo temporal cambia muy aprisa, Govinda. Tú bien lo sabes. Govinda contempló durante largo tiempo al amigo de su juventud y en sus ojos apareció una duda. Entonces le saludó como se saluda a los aristócratas y se puso en marcha. Siddhartha, con el rostro sonriente, le siguió con la mirada. Todavía amaba a ese hombre fiel y temeroso. ¿Cómo habrá sido posible no amar a nadie o a nada después de un sueño tan maravilloso, tan lleno del Om? Precisamente el encantamiento estaba allí. En el sueño se le había preparado para armarlo todo. Se encontraba lleno de amor hacia todo lo que contemplaba. Y justamente esa fue su enfermedad anterior. Según le parecía ahora, el no saber amar a nada ni a nadie. Gracias, Son Cari. Perdón. ya, listo. Débora, ¿nos puede dar, por favor? Listo. Sonriente, continuaba observando Siddhartha al monje que se alejaba. El sueño le había devuelto las fuerzas, pero le seguía molestando el hambre, ya que ahora hacía 2 días que no comía y el tiempo en que solía ayunar se encontraba muy lejano. Con preocupación, pero feliz, recordó aquel pasado. Fue entonces cuando recordó cómo había glorificado ante Kamala 3 artes que antes había dominado perfectamente: ayunar, esperar, pensar. Esta había sido su fortuna, su poder y su fuerza. Había aprendido esas artes en los años penosos y difíciles de su juventud, nada más. Y ahora le habían abandonado. Ninguna de las 3 artes le pertenecía ya, ni el ayunar, ni el esperar, ni el pensar, y más pasajero, por los deleites de los sentidos, el bienestar físico, las riquezas. Realmente le había sucedido algo extraño, y ahora parecía que de nuevo se había convertido en un ser humano. Siddhartha reflexionó acerca de su situación. Le costó meditar. En el fondo no le apetecía.
pero se obligó a sí mismo. Pensó, ahora que por fin han sucumbido todas las cosas pasajeras, ahora que vuelvo a estar bajo el sol, como cuando fui un chiquillo, me doy cuenta de que no sé nada, de que no soy capaz de nada, de que no he aprendido nada. Qué raro es todo esto. Ahora voy a empezar de nuevo como un niño, a pesar de que ya no soy joven y que mis cabellos empiezan a encanecer. Sonrió otra vez. Sí, tu destino será muy singular. Siddhartha se perdía, pero ahora volvía a encontrarse en este mundo y se veía vacío, desnudo e ignorante. Y sin embargo, no podía sentir pena por lo sucedido. No, al contrario. Tenía deseos de reír, de burlarse de sí mismo, de chancearse de todo ese mundo tan necio y tan absurdo. Estás en decadencia, se acusó a sí mismo, y seguidamente echóse a reír. Al pronunciar estas palabras, miró al río, que también se deslizaba por una pendiente, siempre hacia abajo, sin dejar de estar alegre y de canturrear. Eso gustó a Siddhartha, que sonrió amablemente al río. No era el mismo río en el que había querido ahogarse ya hace tiempo, quizás unos 100 años, o tal vez lo soñó. Siddhartha continuó meditando. Realmente mi vida ha seguido un curso muy especial, dando muchos rodeos. De chiquillo solo oí hablar de dioses y sacrificios. De mozo solo me entretenía con ascetas, pensamientos, meditaciones, buscando a Brahma, venerando al eterno Atman. Ya de joven seguía los ascetas. Viví en el bosque. Sufrí calor y frío. Aprendí a pasar hambre. Aprendí a apagar mi cuerpo. Entonces la doctrina del gran Buda me pareció una maravilla. Sentí circular en mi interior todo el sabor de la unidad del mundo, como si se tratara de mi propia sangre. No obstante, tuve que alejarme del mismo Buda y del gran saber. Me fui y aprendí el arte del amor con Kamala, el comercio con Kamaswami. Amontoné dinero, malgasté. Aprendí a contentar a mi estómago, a lisonjear a mis sentidos. He necesitado muchos años para perder mi espíritu, para olvidarme del pensar y la unidad. No parece que he precisado dar grandes rodeos para convertirme paulatinamente en un hombre, para dejar de ser filósofo y vivir como una persona vulgar. Y, a pesar de todo, ha sido un buen camino. No ha muerto completamente el pájaro que se alberga en mi interior. Pero, ¿qué camino es ese? He tenido que sobrevivir a tanta ignorancia, vicio, error, asco y desengaño, tan solo para volver a ser un hombre que no piensa, como los niños, y así poder empezar de nuevo. No obstante, todo ha ido bien. Mi corazón se alegra, mis ojos ríen. He tenido que sufrir con desesperación. Me he visto obligado a rebajarme hasta la idea más necia, la del suicidio, para poder recibir la gracia de sentir el Om, para volver a dormir bien y a despertarme mejor. Tuve que convertirme en un ignorante para poder encontrar al Atman en mi interior. He tenido que pecar para volver a resucitar. ¿Hacia dónde me seguirá llevando este camino? Mi sendero sigue un itinerario absurdo, da rodeos y quizá también vueltas. Que siga por donde quiera, yo lo seguiré. Sintió en su pecho una alegría maravillosa. ¿De dónde sale esa alegría tan grande?, preguntó a su corazón.
¿Acaso te viene de ese largo sueño que tanto bien te hizo? ¿O proviene de la palabra Om que pronuncié? ¿O acaso es porque he conseguido escapar, he logrado la fuga y por fin me encuentro otra vez libre como un chiquillo bajo el cielo? ¡Qué maravilla! Es pues limpio y puro se respira aquí. ¡Qué delicia aspirarlo! Allí, de donde escapé, todo olía a cremas, especias, vino, saciedad, ocio. ¿Cómo odiaba ese mundo de ricos vividores y jugadores? ¿Cómo me aborrecía, me robaba, envenenaba, torturaba, envejecía y maldecía? No, jamás creeré en mí como antes, como me gustaba pensar que Siddhartha era un sabio. Sin embargo, ahora sí que he obrado bien. Me gusta. Puedo elogiar mi obra contra esa vida necia y monótona. Te felicito, Siddhartha, ya que después de tantos años de ocio, has vuelto a tener una nueva idea. Has obrado, has oído cantar al pájaro en tu pecho y le has seguido. De esta forma se elogió y se sintió satisfecho de sí mismo, a la vez que oía los rugidos del hambre en su estómago. Un retazo de pena, un mendrugo de miseria. Eso era lo que ahora percibía. En los últimos días había apurado hasta el máximo y luego lo escupió todo. Se sació hasta la desesperación y la muerte. Gracias, Débora. Así era. Gracias. Gracias. Jonathan, porfa. Sí, era mejor. Hubiera podido quedarse mucho más tiempo con Kamaswami, ganar dinero, malgastarlo, hinchar su barriga y dejar que su alma muriese de sed. Habría podido vivir todavía mucho tiempo en aquel infierno suave y bien acolchado, si no le hubiera llegado el momento del desconsuelo total, de la desesperación. Fue aquel instante cuando se balanceaba por encima de la corriente del agua, dispuesto a destruirse. Había sentido esa desesperación, esa profunda repugnancia, pero no se dejó vencer. El pájaro, la frente y la voz de su interior continuaban con vida. Esa era su alegría, su risa, por eso brillaba su rostro bajo las canas. Es bueno, pensó, probar personalmente todo lo que hace falta aprender. Desde niño, desde mucho tiempo, sabía que los placeres mundanos y las riquezas no acarrean ningún bien, pero ahora lo he vivido y ahora lo sé, no solo porque me lo enseñaron, sino porque lo han visto mis ojos, mi corazón, mi estómago. Qué bello es saberlo. Mucho tiempo permaneció meditando acerca del cambio que se había producido en su ser. Escuchó al pájaro que trinaba alegre. ¿No había muerto el pájaro en su interior? ¿No había sufrido su muerte? No. En Siddhartha había muerto algo muy distinto, que desde hacía tiempo deseaba sucumbir. ¿No era lo mismo que en sus ardientes años de asceta había querido apagar? ¿No era su yo pequeño, temeroso, orgulloso, con que había luchado durante tantos días, el que siempre le vencía, el que después de cada penitencia volvía a surgir y le quitaba la alegría y le daba temor? ¿Acaso no era eso lo que por fin hoy había encontrado la muerte, allí en el bosque, junto a ese río idílico? ¿No era esa muerte por lo que Siddhartha había vuelto a ser un niño y sintió confianza, alegría y temeridad? Ahora también comprendió por qué había luchado inútilmente contra ese yo, mientras era Brahman o asceta. Se lo había impedido el exceso de sabiduría, de versos sagrados, de reglas para sacrificios, de mortificaciones, la excesiva ambición. Con arrogancia, siempre había sido el primero, el más inteligente, el más sabio, el más diligente. Siempre se encontraba un paso más adelante de los demás compañeros, sabios sacerdotes o eruditos. Su yo se había escondido en ese sacerdocio, en aquella erudición e intelectualidad.
Estaba allí y crecía mientras Siddhartha creía apagarlo con ayunos y penitencias. Ahora se daba cuenta y observaba que la voz secreta tenía razón. Ningún profesor se lo hubiera podido reprimir jamás. Por ello tuvo que lanzarse al mundo, perderse entre los placeres y el poder, la mujer y el dinero. Se había tenido que convertir en comerciante, jugador, bebedor, glotón, hasta que el Brahman y el samana de su interior se murieran. Por tal causa había tenido que soportar esos años monstruosos, ese hastío, vacío y absurdo de una vida monótona y pérdida, hasta que por fin, como una desesperación, el vividor y el Siddhartha habían llegado a su cumplir. Muerto, un nuevo Siddhartha había resucitado. También éste se volvería viejo. También tendría que morir algún día. Siddhartha era transitorio, como pasajera es toda formación. Pero hoy se hallaba en plena forma, joven como un chiquillo, un nuevo Siddhartha. Estaba lleno de alegría. Meditaba todas estas ideas, escuchaba sonriente su estómago y agradecía al zumbido de una abeja. Miraba con alegría la corriente del río. Jamás un agua le había gustado tanto. Jamás había percibido la voz y el ejemplo de la corriente con tanta fuerza. Le parecía que ese río poseía algo especial, algo que aún desconocía, pero que le esperaba. En ese río se había querido ahogar Siddhartha, y en él había sucumbido el Siddhartha viejo, cansado, desesperado. Sin embargo, el nuevo Siddhartha tenía por fin esa corriente un profundo amor que le obligaba a no abandonarla con prisas. Gracias, Jonathan. Tati, ¿no se nos puede ayudar, por favor? Nuevo capítulo, barquero. Ya. El barquero. Junto a este río deseo quedarme, pensó Siddhartha. Es el mismo por el que un amable barquero me condujo al camino de los humanos, de los niños. Me dirigiré a su vivienda. Desde su choza me encaminó entonces hacia una nueva vida, que ahora ya está vieja y muerta. Que mi nuevo camino también empiece desde allí. Observaba la corriente con cariño, su verde transparencia, sus ondas cristalinas, con dibujos llenos de misterio. Contempló las perlas claras que subían desde el fondo, las burbujas que flotaban en la superficie, el espejo del azul del cielo. El río también le miraba con sus 1000 ojos, verdes, blancos, ambarinos, celestes. Cuánto amaba aquella corriente, cuántas cosas agradecía. Desde el interior de su corazón escuchaba la voz que despertaba de nuevo y le decía: ama a este río, quédate con él, aprende de él. Oh, sí, Siddhartha quería aprender del río, deseaba escucharlo. Le parecía que él que comprendiera esta corriente y sus secretos, también entendería muchas otras cosas, muchos secretos, todos los misterios. Hoy únicamente podía conocer un secreto del río, el que se apoderó de su alma. Se daba cuenta de que el agua corría y corría, siempre se deslizaba y sin embargo siempre se encontraba allí en todo momento. Y no obstante, siempre era agua nueva. ¿Quién podía comprenderlo? Siddhartha, no. Tan solo tenía una vislumbre, escuchaba un recuerdo lejano, unas voces divinas. Siddhartha se levantó. El rugido del hambre en el estómago se hacía insoportable. Mientras sufría, continuó su camino a lo largo de la ribera, contra la corriente, escuchando el rumor y los alaridos de su estómago. Cuando llegó a la lancha de cruce, la halló dispuesta para la salida. A su lado estaba el mismo barquero que había conducido al joven samana. Siddhartha le reconoció al momento. También el barquero había envejecido mucho. ¿Quieres pasarme?, preguntó. El barquero se sorprendió al ver a un hombre tan distinguido viajar solo y a pie. La acogió en su barca y abandonó la orilla. Has elegido una vida muy bella, declaró el viajero. Debe de ser muy hermoso vivir junto a estas aguas y deslizarse por su superficie. El remero se balanceó sonriente y repuso: es hermoso, señor, como tú dices. ¿Pero acaso es la bella la vida toda y todos los trabajos? Quizá, pero yo envidio el tuyo. Oh, pronto te cansarías. Esto no es para gentes elegantes. Siddhartha sonrió. Ya me miraste una vez por mis ropajes, y además con desconfianza.
¿No te gustaría aceptarlos, barquero, puesto que a mí me molestan? Debes saber que no tengo con qué pagarte. El señor bromea, dijo el barquero festivo. No bromeo, amigo. Mira, ya una vez crucé en tu barca por el río, gracias a tu bondad. Hazlo también hoy y acepta mis vestidos como pago. Y el señor piensa seguir su viaje, sin vestidos. Lo que me gustaría es no proseguir el viaje. Lo que más me apetecería, barquero, es que me dieras un delantal, y así podría quedarme como ayudante tuyo, o mejor, como tu aprendiz, pues primero debo aprender a llevar la barca. Durante largo tiempo el barquero observó al forastero como si buscara algo. Ahora te reconozco, manifestó por fin. En otra ocasión dormiste en mi choza, hace mucho tiempo, quizás más de 20 años. Yo te llevé al otro lado del río y nos despedimos como buenos amigos. ¿No fuiste un samana? De tu nombre no me acuerdo. Me llamo Siddhartha y era un samana cuando me viste por última vez. Bienvenido seas, Siddhartha. Yo me llamo Vasudeva. Espero que también hoy seas mi invitado, que duermas en mi choza y me cuentes de dónde vienes y por qué te molestan tus elegantes ropas. Habían alcanzado el centro del río y Vasudeva tuvo que remar con más fuerza para ir en contra de la corriente. Su trabajo era tranquilo y él bogaba con su mirada fija en la proa de la barca con sus brazos curtidos. Siddhartha se hallaba sentado y lo observaba. Recordó entonces que ya en aquel su último día de semana habíase despertado en su corazón el amor hacia aquel hombre. Agradecido aceptó la invitación de Vasudeva. Cuando llegaron a la orilla, le ayudó a atar la barca a los postes. Después el barquero le invitó a entrar en la cabaña y le ofreció pan y agua. Siddhartha lo comió con gusto, como también los frutos del mango que le ofreció el barquero. Ya cerca del atardecer, se sentaron los dos en un tronco de la orilla y Siddhartha contó al barquero su origen y su vida, tal y como la había visto hoy y en aquella hora de desesperación. El relato duró hasta altas horas de la noche. Vasudeva escuchó con suma atención. Lo comprendió todo: el origen, la niñez, todo el aprendizaje, la búsqueda, la alegría y la miseria. Entre las muchas virtudes del barquero, destacaba la de saber escuchar como pocas personas, sin decir palabras. Siddhartha notó que Vasudeva asimilaba todas sus explicaciones, sosegado, abierto, esperando sin perder una sola palabra, sin impaciencia, sin críticas ni elogios, únicamente escuchaba. Siddhartha sintió la felicidad de confesarse a tal oyente, de hundir en su corazón su propia vida, la propia búsqueda, el propio sufrimiento. Al finalizar el relato, sin embargo, cuando habló del árbol junto al río y de su profundo desfallecimiento, del sagrado Om y de cómo después del sueño se había sentido mucho mejor, el barquero escuchó con doble atención, totalmente entregado, con los ojos cerrados. No obstante, Siddhartha enmudeció. Transcurrió un largo silencio hasta que Vasudeva empezó a decir: es lo que yo me imaginaba. El río te ha hablado. También es amigo tuyo. También él te habla. Esa es una buena señal, muy buena. Quédate conmigo, Siddhartha, amigo. Tenía una esposa, su cama está junto a la mía, pero ha muerto ya hace mucho tiempo. Vivo solo. Convive conmigo. Hay sitio y comida para ambos. Te lo agradezco, declaró Siddhartha. Te lo agradezco y acepto. Y también te doy las gracias por haberme escuchado tan bien. Hay pocas personas que sepan escuchar y no encontré a nadie que lo hiciera como tú. También quiero aprender esto de ti. Lo aprenderás, contestó Vasudeva, pero no de mí. Yo lo aprendí del río. A ti también te lo enseñará. El río lo sabe todo y todo se puede aprender de él. Mira, ya te has enterado por el agua de que es necesario dirigirse hacia abajo, descender, buscar la profundidad. El rico y distinguido Siddhartha se convierte en remero. El sabio Brahman Siddhartha se convierte en barquero. También esto te lo ha enseñado el río. Progresarás a sí mismo con el resto. Después de una larga pausa, preguntó Siddhartha: ¿qué resto, Vasudeva? Se ha hecho tarde, contestó. Vayamos a dormir. No te puedo decir yo el resto, amigo. Ya lo sabrás. Quizás ya lo has estudiado
Mira, yo no soy un sabio, ni no sé hablar, ni tampoco pensar. Solo sé escuchar y ser piadoso. No he aprendido otra cosa. Si lo supiera decir y enseñar, quizá fuera un sabio. Así, sin embargo, solo soy un barquero y mi deber es cruzar a la gente por este río. He cruzado a muchos, a miles, y para todos ellos mi río solo ha sido un obstáculo en sus itinerarios. Viajaban por dinero y negocios, iban a bodas y romerías. El río se interponía en su camino y el barquero estaba allí para pasarlos rápidamente sobre este obstáculo. Pero para algunos, entre miles, para muy pocos, el río dejaba de ser un obstáculo. Ellos han oído su voz, la han escuchado, y el río se ha convertido para ellos en algo sagrado, igual que para mí. Y ahora vámonos a descansar, Siddhartha. Siddhartha se quedó con el barquero y aprendió a manejar la barca. Y si no tenía trabajo con la barca, ayudaba a Vasudeva en el campo de arroz. Recogía la madera, cosechaba los frutos del bananero, aprendió a construir un remo y a reparar la embarcación y a trenzar cestos. Estaba alegre por todo lo que aprendía y los días y los meses pasaban con rapidez. Pero, más de lo que podía enseñarle Vasudeva, le instruía el río. De él aprendía continuamente Gracias, sobre... Tati. Perdón. Muy bien, creo que por temas de tiempo podemos llegar hasta ahí. Muchas cosas, ¿no? Qué delicia que es encontrarse con alguien que escuche. Em, en 2 semanas ya terminamos el libro, así que vayamos dándole como vayamos sintiéndolo, vayamos como gustándolo, vayamos saboreándolo. Y por el día de hoy no vamos a hacer grupos, así que les invito a que podamos compartir todos juntos aquí en la sala, tenemos tiempito. Como saben, esta parte es qué me dice el texto, así que libremente los sentimientos que haya provocado la lectura, las emociones, las dudas, todo lo que tengan como reflexión, pues bienvenido sea. Así que todo suyo el espacio. Buenas noches a todos. Estoy con doble. Ahí, creo que no, ya bajé el volumen ya. A ver, a mí me gustó algo, me llamó la atención donde dice, he tenido que pecar para volver a resucitar. Y creo que esto le podemos también comparar con lo que le dice Vasudeva del río, que dice que hay que descender, hay que estar abajo para volverse a levantar. Creo que eso le podemos comparar con las caídas que tenemos o cuando nosotros creemos estar caídos, porque cuando tenemos algún problema, alguna situación, yo sé decir que es como cuando un niño no puede hacer una tarea. Para uno es fácil, porque ya pasamos por eso, ya lo logramos. Pero para el niño en ese momento es lo más terrible que puede pasar, a veces una pelea con un amiguito o algo así. Entonces, creo que sí, cuando estamos abajo y nos sabemos levantar, aprendemos a ser más fuertes. Y somos como ese río, somos nosotros mismos. El agua somos todos nosotros mismos, no cambia, pero sí cambia en el hecho de madurar, de vivir cada día cosas distintas, de poder analizar lo que hacemos mal, repetir lo que hacemos bien, tratar de no hacer nuevamente lo que hicimos mal. Y si somos ese río que se renueva, pero seguimos siendo nosotros mismos. El río no cambia, pero sí cambia. Entonces creo que le podemos comparar con eso. Y justamente creo que siempre cuando pecamos o cuando hacemos algo mal, pongámoslo así, no lo pongamos como un pecado, nuestro propio yo nos hace sentir mal. Decimos, chuta, la cagué, hice algo, y nos sentimos mal porque sabemos que hicimos mal, ¿ya? Pero justamente eso nos ayuda a resucitar, a hacer algo nuevo. Resucitar es volver a nacer y cambiar y ser mejor. Esa es mi aportación. Gracias, Tati. Muy profundo tu aporte. Me ha remitido a varias ideas, pensamientos, escucharte también. Claro, yo creo que es saludable hacer estos dos procesos en la vida, ¿no? La catábasis, que viene de cato, de bajar, de hacer un descendimiento, ¿no? De toparnos con la realidad más cruda de lo que somos, tanto fortalezas como debilidades, pero sobre todo aquello que nos hiere, que es difícil.
ver, que es difícil reconocer, para luego hacer el proceso de anábasis, ¿no? Que es ir hacia arriba, en cambio. Uno cuando hace catarsis libera energía, cuando hace anábasis absorbe energía para crecer. Entonces este movimiento yo creo que es en la vida, ¿no? Y uniendo lo que tú decías, me da mucha consolación también ver a este Siddhartha rescatado por la voz del Om. Siempre para mí va a ser un misterio, ¿no? Cómo actúa esta voz en él, porque entre varias cosas que quizá podríamos comenzar hablando de eso el próximo martes, el Om tiene que ver con la vibración del cuerpo y del alma. Cuando unos hagan el ejercicio, ¿no? De hacer algún ratito cuando estén solos o en algún ratito libre, porque no se vean como locos. No, mentira. Pero cuando hagan el ejercicio de hay una vibración, se siente que algo vibra, ¿no? Te conecta con tu cuerpo, te conecta con varias cosas. Entonces, esto que sientes y darte, que lo vive en sueño, es muy interesante, ¿no? Y me has hecho acordar de eso. Y bueno, algunas reflexiones con el río también. Pero gracias, Tati. No sé si por ahí alguien más quisiera aportar o algo que ha dicho, que hemos comentado de la lectura, podemos hacerlo. Siempre es una riqueza compartirnos, nos enriquecemos todos. Bueno, Bueno, yo voy bien atrasadita, ¿no? Pero esto de, pero sí con lo que va viviendo él, saliéndose del camino al que tal vez uno como que está trazado, ¿no? El destino, ¿no? Y salirnos de eso, pues hasta le desfigura como persona, ¿no? Y he ahí que las propias personas con las que antes compartí todo ni le reconocían, ¿no? Em, Ciertamente, a veces sí cambiamos incluso físicamente cuando estamos en situaciones que, n- que nos llevan por lugares y vidas que no debemos vivir, ¿no? Sí nos desfigura. Yo recuerdo alguna vez que yo les decía, ¿se acuerdan cuando recién era candidato Correa? Decía, qué bonito, qué guapo que era, qué lindo, ¿no? Y, pero después se le vio esta cara de demonio, o sea, yo le veía hasta cuco, ¿no? Entonces, o sea, sí, tus actitudes, la vida que llevas, sí te desfigura, sí te desfigura. Entonces, a mí me sorprendió, o sea, vi cómo, más bien dicho, la gente que antes fue tan apegada a él, no le reconoció, lógico, no le reconoció, no sabían quién era, sino hasta cuando conversó, ¿no? Hasta cuando empezó a decirles, a tratarles de con más familiaridad. Y entonces ellos se dieron cuenta, o a decirles quién es para que ellos se den cuenta quiénes son. Especialmente el amigo, no se me quedan los nombres, son Govinda, eh, Govinda, eh, el Samana A, Govinda. es el Lovinda. Entonces, yo creo que lo que él empezó con este sueño del Om, yo al menos lo estaba interpretando como el Espíritu Santo en uno, ¿no? Como el Espíritu Santo en nosotros los creyentes, ya en nuestra religión, de que cuando invocamos ese Espíritu, yo he sentido muchas veces que me estremezco cuando oro al Espíritu. Entonces, yo pienso que él sintió eso, ¿no? Que él sintió eso en el momento del OM y ese es el momento en que aceptamos la realidad. Él aceptó su realidad, él aceptó eso. Y ya de ahí para el cambio, pues es ir como dijo Tati, y a ir escalando para ir saliendo a flote, ¿no? Y no quedarme en el hoyo donde estaba. Pero él, o sea, sentir esa alegría que que él sintió, ¿no? Que él vivió en ese momento del hombre, yo creo que es lo que cualquiera desearíamos sentir, como un alivio a descargarte lo mal que estabas, ¿no? Ese alivio de descargarte. Entonces, esa parte me falta todavía mucho de ir viendo a dónde y todo lo que él cayó, porque va cayendo de a poquito, pero, pero sí, o sea,
le lleva a esto, ¿no? A esa resurrección que habla él de, de una nueva vida. Yo le tomé a eso. Incluso en ese cuando él se fue y todo, era como un experimentar de todo lo que estaba, lo que había vivido. Yo incluso le vi como los 40 días de Jesús en el desierto, ¿no? Es el irse encontrando, el irse sabiendo cuál es mi misión, cuál es qué es lo que yo soy y qué es lo que tengo que vivir. Entonces, o sea, bien que leí esto, ya me adelanté, pero esta parte me gustó muchísimo. Muchas Sí. gracias, Nieves. Y qué enriquecedor que puedas hacer comparaciones con la vida de Jesús, porque uno en realidad cuando va entrando uno va viendo, ¿no? Por ejemplo, les invito, si alguien se sigue interesando, si miran la vida de Buda, hay muchas similitudes con la vida de Jesús, incluido en los milagros, por ejemplo, ¿no? Incluido en esta sensación del espíritu, ¿no? Que ingresa en uno, que le habla. Y lo que tú mencionas es así, podríamos decir que sí, que es el Espíritu Santo, ¿no? El que ingresa en él y le impide que opte por la muerte, ¿no? Y le hace optar por la vida. Y por otro lado, y con eso, para darle paso, Débora iba a conversar, pero antes de Alexis ya te damos paso. Iba a decir que, claro, nosotros a veces tenemos esta idea o este pensamiento de que nadie cambia, ¿no? Eh, y nos asustamos cuando vemos a alguien después de 10 años y decimos, ¿cómo ha cambiado? ¿No? Cuando la realidad de la vida es el cambio, todo cambia, la canción de Mercedes Sosa, ¿no? Pero nos asombramos porque ha cambiado, ¿no? Claro que hay cambios para bien o para mal, pero bueno. Débora, te escuchamos. También era acerca de lo del río, porque al momento en el que hablaba acerca de descender al río, a mí me parecía también como una actitud que toma Siddhartha de volver a la humildad, a las cosas humildes y sencillas que aprendió hace tiempo y que las empezó a recordar. También esa misma sumersión en el río, parecida a lo de Nievecita, me hacía recordar al bautismo, ¿no? Al bautismo de Jesús. Por eso me conecté con la Nievecita, porque es muy parecido a esa sumersión, porque cuando él estaba en las aguas, sale de ahí como no solo Jesús de Nazaret, sino como el Hijo de Dios, ¿no? Algo así le vi la vida de Siddhartha. Y al encontrarse con una persona que le escuche, pero con quien pueda ser sincero, también me daba cuenta de lo importante que es tener un amigo, si es que no es una persona, sino puede ser el hombre, puede ser Dios, puede ser alguien a quien nosotros podamos contarle todas nuestras debilidades y a quien contarles de verdad cómo nos sentimos, porque a veces no hay esa confianza o lastimosamente a veces hay como el temor de sentirse vulnerable y de no contar, de no expresar. Me gusta mucho que Siddhartha tiene la humildad de admitir que hizo cosas que le alejaron de lo que él siente para mí, que es su propósito. Eso nada más. Gracias, Débora. Muy profundo también. Y qué simbólico que es el agua, ¿no? Tiene mucho simbolismo. Eh, en el cristianismo, en los griegos también, recordemos esta frase de Heráclito, ¿no? El mismo río en el que me baño hoy no es el mismo en el que me bañaré mañana, ¿no? Este río que siempre cambia como la vida. La iluminación también, la iluminación, ¿no? Y por otro, lo que tú mencionas, el saber escuchar, yo también me parece conmovedor esto. Claro, él le pregunta, yo quiero saber escuchar como tú me escuchaste. Y él dice, yo aprendí del río, ¿no? Qué profundo, ¿no? Eh, no me acuerdo si fue Machado que decía, si quieres saber de mi vida, anda y mira el mar, ¿no? Qué bonito, ¿no? Si quieren saber de mi vida, vayan y miren el mar. Eso somos, el mar. Movimiento, profundidad, tantas cosas. Detenerse a ver el mar, el río, el agua,
es una maravilla. Todos creo que alguna vez hemos experimentado el ver, por ejemplo, frente a la playa, frente a un río. Qué sensación más agradable. ¿Por qué nos conectamos tanto? ¿No? Interesante, Alexao. Sí, muy contento de escucharle esta noche. Hay mucha sintonía y conexión entre lo que leemos, lo que reflexionamos y lo que compartimos. A mí me ha llamado mucho la atención esto de lo que parte del peregrinar de la vida es conocer todas las dimensiones, ¿no? Conocer cómo se vive en pobreza, en riqueza, en enfermedad, en salud, en bienestar, en catástrofe. Creo que es una dicha aprender, ver, conocer, caminar por todas estas áreas. No solo buscar siempre lo bueno, no solo buscar siempre el bienestar, el lujo, la comodidad, sino también preocuparnos por cómo viven los otros. Entonces creo que es una gracia que la vida muchas veces nos permita caminar por estas zonas también difíciles, ¿no? Muchas veces por zonas, saber lo que se siente, lo que es sentir frío, lo que es sentir hambre, quizás, para poder tener un espectro completo del contexto de la vida. Entonces, creo que por ahí va el caminar, el peregrinar de Siddhartha, ¿no? Que ha podido contemplar varias de estas dimensiones. Algo importante también, todo esto que les digo me invita a lo siguiente: vivir con dignidad, con buenas costumbres. No es cuestión de dinero, sino es cuestión de cultura, cuestión de aprendizaje, creo yo, más que de dinero. Eh, el barquero y esto que conversan, el barquero tanto Siddhartha en la conversación con Govinda y con el barquero, está despojándose una vez más de todo lo que adquirió con Kamala y Kamaswami, ¿no? Ahora, por otro lado, Govinda y Vasubeda le están invitando ya a esa vida sencilla, a despojarse, a profundizar realmente en lo que es. Y creo, por último, ¿no? Vivir para que los otros, creo que vivir para que los otros tengan felicidad, tengan paz, tengan bienestar, es una actitud de pobreza, creo yo. Nos hacemos pobres no en el sentido quizá económico, sino en el sentido de la capacidad de darnos al otro, porque al darnos al otro sin condiciones, estamos abnegándonos de muchas cosas. Y yo creo que es la única manera de sentirnos felices totalmente, de encontrar el amor verdadero, la paz total y la plenitud. Eso puedo compartir. Gracias, Alexao. Sí, justo también escuchándote me recordaba esto del despojarse, ¿no? Y con el tema del movimiento y esta invitación que nos haces, me parece interesante que veamos, mientras escuchaba, se me venía a la mente, claro, Siddhartha sí le reconoce a Govinda, parece que Govinda no ha cambiado mucho, ¿ah? Él sí parece que ha estado como un poco igual, ¿no? Siddhartha ha cambiado muchísimo, él está, no le reconoce a Govinda, ese encuentro con el amigo a mí me da la impresión que no solamente literalmente, sino existencialmente, representan los dos caminos, ¿no? Es el contraste, un Siddhartha que se ha movido y un Govinda que se ha mantenido, ¿no? Dos modos de vivir la vida también, son dos formas, ¿no? Mantenerse iguales, como te conocí, así veo que estás, no ha cambiado en nada. Y la otra es que haya habido movimiento existencial, interior, crecimiento. Carito, ibas a comentarnos algo. Bienvenida. Buenas noches con todos. Bueno, a mí la parte que más me llamó la atención de la lectura fue en la parte en que Siddhartha aprende no a depender de las personas, ¿sí? Porque le dice, no vas a aprender de mí, vas a aprender del río, o aprende de la quietud del río, o aprende que se necesita estar abajo para descender. Entonces, yo creo que en el paso que va recorriendo o en su camino que va recorriendo Siddhartha, va aprendiendo tanto de las personas como también del medio que le rodea,
Pero esto para mí me parece muy importante porque te enseña a que no dependas tanto de las personas, porque nosotros no debemos hacernos dependientes. Eso es una parte negativa en la cual a veces nosotros pensamos que tal vez el apego hacia una persona que nos agrada, que nos entiende. Bueno, yo les hablo esto y les comparto porque soy psicóloga. Entonces, yo muchas veces les enseño a mis pacientes que no se hagan dependientes de mí, sino que ellos mismos empiecen a descubrir el camino que es necesario para que ellos puedan sanar y puedan estar tranquilos. Pero ellos a veces es, no, es que usted, o a veces me llaman y me llaman, entonces yo digo, no tenemos que volvernos dependientes de las personas porque cuando estas personas se van, nosotros sufrimos. Sí, ese es mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Carito. Muy valioso. Muchas gracias también por compartirnos esto, porque justamente Siddhartha en esa búsqueda de su camino, como tú mencionas, se va despojando de maestros, se va despojando de doctrinas y va adquiriendo una mirada contemplativa, ¿no? Pero claro, aquí hay una tensión también entre Siddhartha, porque el encuentro con el otro nos hace crecer, eso es real. Pero claro, la dependencia es la que entiendo te hace referencia a esta dependencia malsana, ¿no? Que nos hace ser como fusionados con el otro, completamente eh, a la, no sé, como asumidos por el otro, ¿no? Enajenados por el otro, fuera de sí mismos, ¿no? Entonces, es interesante porque ahora vamos a ver cómo fluye el río, ¿no? Creo que hay varias matices que uno podría ir viendo, así que muchas gracias. Y bueno, creo que por hoy día vamos a terminar acá. Les disculpa si no pudimos todos compartir, pero por cuestión de tiempo, hoy día no hemos podido hacer subsalas, así que bueno. Antes de despedirnos, Alexao, ¿nos tienes algunos avisos? Sí, sí, tenemos una gran noticia que les voy a compartir hoy. Justo hoy nos reunimos con Daniel para finiquitar un asunto del Junco y es el siguiente. Tenemos ya listo el logotipo y el manual de marca del Junco. Hoy día ya tuvimos la última reunión con el diseñador, con Ricky, Daniel y yo, y lo logramos. Entonces estamos muy contentos por eso, les comunico también. Y hacerles también la invitación porque el día sábado, en el café del sábado, que es en la casa de Daniel, haremos el lanzamiento del logotipo y del manual de marca. Entonces están invitados, como ya saben, ya les pasé la invitación, pero adicionalmente sale este motivo también para celebrar, ¿no? Celebrar este bonito logro que hemos conseguido dentro del plan de este año. Así que todos invitados y esperamos ahí compartir un momento bonito. Y también ya escuchándoles, se me ocurrió ya por último, este, una buena, algo bueno que podemos hacer quizá el domingo, ir a visitar el río, ¿no? Vamos a ver el río más cercano, no sé yo dónde, pero creo que sería bueno también realizar esa como contemplación de ver qué se siente mirando el río. Así que esa es la invitación a todos. Y nada más, que pasen muy bien y nos vemos el sábado. Yo, Dani, quiero disculparme, me hubiera Gracias, gustado mucho estar, pero Alexito sabe que yo tengo a mi cargo un estudiante extranjero en estos momentos y no puedo abandonarle. Y entonces se me complicó irme si quería ir y asistir para darte también un abrazo, de que tengas un buen viaje, un buen retorno a tus labores allá en Argentina. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre, pero que sientas mi abrazo, ¿no? Y pues nos seguiremos viendo por este medio y tendremos la oportunidad de volvernos a encontrar también para darnos físicamente ese abrazo. Claro que sí, muchas Que te gracias. vaya Bueno, bien. el sábado también, Alexis, también festejamos a las mujeres. Es mañana, pero bueno, las festejaremos el sábado de pasito. Así que de paso, feliz día. Gracias por sus luchas diarias, ¿no? Eso, como dice Alexis, el logo es un logo que lo diseñó Ricky. Entonces tiene un sentido especial. Y el logo es sencillo, ya lo van a ver, tiene el libro y el junco, que es los dos elementos que nos representan y que va a estar bonito. Así que gracias, Nieves, también por tus palabras. Tenemos presente
Y ánimo con todo. Nos veremos con los que pueden el sábado y con los que no nos estamos viendo el martes. Igual les tendremos presentes y grabaremos la reunión de la presentación del logo para que lo vean. Y de paso les digo, ya que tenemos el logo, comencemos a soñar con ese logo, lo compartamos, lo mandemos a hacer camisetas, mochilas, agendas. El logo está una maravilla y la verdad que ahora sí podemos expandir muchas cosas. Está hermoso, ya lo van a ver. Así que bienvenidos siempre. Ya nos veremos el martes o el sábado. Cuídense mucho, pues. Abrazos grandes. Chao, Un chao. abrazo a todos. Chao, chao. Chao, gracias. Felicidades a Linda ustedes mañana. Una linda noche.